Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Hola, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 18 de julio del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo estás, Mayerlin? Buenos días, Luis. Excelente. Feliz martes para todos. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el profesor Paulo Velasco acerca de la recién terminada cumbre de la OTAN realizada en Vilna, Lituania, y su impacto en lo que a la guerra con Ucrania y en general al tema de defensa europea. El profesor Velasco es doctor en ciencias políticas, profesor de política internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Buenos días, Paulo, ¿cómo has estado? Hola Luis, muy bien, encantado de hablar con ustedes una vez más. No, muchas gracias por haberme dado el tiempo para conversar sobre un tema que a mí particularmente me ha interesado, y creo que a esos oyentes que les encanta el tema de las relaciones internacionales, pues están ávidos de mayor información, sobre todo de mayor análisis. Yo creo que tú eres la persona que está en condiciones de decir qué pasó y qué no pasó exactamente, o qué supuestamente pasó y no nos dimos cuenta, que es lo normal en las relaciones entre países, sobre todo en países desarrollados. Te comento que esta reunión a mí me pareció quizás de las más importantes hechas en esta década. Definitivamente creo que sí, porque creo que con el acceso de Suecia se cierra un montón de cosas, de problemas que tenía la OTAN. Y fíjate que el tema de Ucrania sigue siendo importante, pero ya como que no tanto. Esa es la impresión que yo tengo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus percepciones de lo que sucedió allá? Bueno, de alguna manera, Luis, yo creo que la reunión fue importante, hubo un importante mensaje de la alianza militar en el sentido de que la guerra en Ucrania no es el único punto que están debatiendo y sobre el que están negociando. Seguramente lo más importante en estos momentos es cerrar un proceso de crecimiento y de ampliación de la alianza militar se empezó en los años 90, todavía a finales de los 90, hay que recordar, Luis, con la entrada ahí por aquel entonces de Polonia, Hungría y República Checa. Después avanzó en los años 2000 con la entrada de muchos otros países de la Europa del Este, incluso las repúblicas bálticas en el 2004. Y más recientemente otros actores como Montenegro, por ejemplo, Macedonia del Norte y ahora Finlandia y Suecia. Entonces podemos decir que de alguna manera casi todos los países del entorno de Rusia pues ahora ya están en la alianza militar. Todavía faltan algunos como Georgia y Ucrania, pero estos seguramente tendrán que esperar un poquito más. Entonces hay seguramente un fortalecimiento, una ampliación muy marcante, incluyendo estos dos actores que hace ya muchísimo tiempo afirmaban neutralidad histórica. Suecia lo hacía hace siglos, Luis, y ahora abandona la neutralidad histórica para integrar la OTAN. Y Finlandia, por lo menos desde el post-Segunda Guerra Mundial, también mantenía una posición más equidistante entre Rusia, por aquel entonces la Unión Soviética, y los países del Occidente. Entonces los dos han decidido abandonar la neutralidad para entrar en la OTAN, lo que significa seguramente un fortalecimiento muy importante de la alianza militar occidental. Sí, definitivamente cuando tú sabes, yo este fin de semana revisando los mapas, dije, bueno, esta es una crónica de muerte anunciada para los intereses rusos.
y que ha tardado más de un año en componerse. Esa es la sensación que yo tengo, que eso se encadenó, comenzó el encadenamiento con la guerra, Ujú. con la invasión. Y tengo la impresión que es decir, Estados Unidos y sus aliados pues no perdieron la visión y en el que el objetivo principal era mantener un muro de contención en torno a Rusia, mientras estos estaban entretenidos en esa guerra. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, yo creo que sí, exactamente. Y seguramente si pensamos en los cálculos estratégicos que hizo Moscú antes de invadir Ucrania, pues seguramente les salió todo muy mal. Las cuentas hoy día no cuadran para nada, porque si la idea era invadir Ucrania para dar un recado, un mensaje, evitando posiblemente en el futuro que Ucrania, Georgia y otros países entraran en la alianza militar, pues les ha salido muy mal porque Suecia y Finlandia, que estaban quietos en su rincón, hace ya mucho tiempo, sin pensar en entrar en la OTAN, pues ahora han decidido hacerlo y han entrado en un año, en menos de un año. Entonces, seguramente para Rusia es algo que les ha impactado mucho en términos geopolíticos. Hay que recordar incluso, Luis, que con la entrada de Finlandia hace algunos meses, la frontera de la OTAN con Rusia ha doblado de tamaño, Sí. o sea, el doble de lo que era, se ha duplicado. Entonces, esto es muy impactante, ¿no? Porque hay una frontera enorme entre Rusia y Finlandia. Entonces, la alianza militar ahora tiene el doble de frontera de lo que tenía con Rusia hasta la entrada de Finlandia. Entonces, para los rusos, seguramente en términos geopolíticos, ahora les está todo yendo de manera mucho más difícil, mucho más compleja, porque si querían, de alguna manera, imponer una línea roja para que no hubiera más avances de la OTAN, pues les ha salido al revés. Porque la OTAN sigue avanzando y en algún momento veremos también la entrada de Georgia y posiblemente de Mm, Ucrania. mm. Sí, sí, sobre todo que también estimo que hay un punto importante en todo esto. El año próximo se cumplen 75 años del Ujú. aniversario de la creación de la OTAN. Y eso es importante. Y eso es una celebración que viene acompañado de un montón de decisiones trascendentales para ese paraguas de defensa que se creó en fecha posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, exactamente. Cuando se celebraron los 50 años, Luis, en el 99, pues se celebró justamente al mismo tiempo la entrada de los tres primeros países de la Europa del Este, que fueron Polonia, Hungría y República Checa. Es decir, estos momentos de celebración pues han sido importantes para la OTAN para demostrar que sigue muy viva, porque algunos decían que la OTAN terminaría con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, con el fin de la Unión Soviética, pero la OTAN sigue existiendo y ampliando su fuerza y su proyección internacional. Entonces, con los 50 años empezó a extenderse hasta la Europa del Este y ahora lo hace incluyendo países históricamente neutros como Suecia y Finlandia y posiblemente hasta el año que viene ya tendremos la entrada de algún otro estado o Bosnia y Herzegovina que ya está ahí casi entrando o Georgia o incluso, quién sabe, Ucrania. A lo mejor a Ucrania tarda un poquito más por lo que han dicho ahora en la cumbre de la semana pasada. No será tan rápido como Zelensky quería, pero vamos, es un momento importante para la alianza militar. Y han sabido aprovechar el momento de la guerra. Yo creo que esto es lo más destacado. La guerra, claro, les ha creado oportunidades y las han sabido aprovechar, extendiendo su territorio y avanzando para otros espacios donde no habían llegado todavía. Sí, es realmente interesante porque se ve que ahí en esos centros de poder hay gente que piensa y que piensa bien, con los objetivos muy claros. Sí, sí, seguramente sí. Sí, no, no. Y yo, por ejemplo, hay algo que a mí me impactó, fue yo siendo el presidente Macron, yo estaría así como medio apenado, en todo caso, ¿no? Porque en una entrevista de prensa él dijo que él diagnosticó a la OTAN como de muerte cerebral. Sí, sí, sí. Y La situación de Francia es siempre muy curiosa en relación a la OTAN, ¿verdad, Luis? Históricamente, si volvemos a los años 60, por ejemplo, durante la presidencia de Gaulle, pues ya había muchos problemas. Los dos ya empezaban a caminar en direcciones diferentes, distintas. E incluso de Gaulle retiró a Francia del comando militar de la OTAN
y estuvo fuera del comando militar hasta el gobierno Sarkozy. Fue Sarkozy quien puso a Francia otra vez en el comando militar de la OTAN. Es decir, Francia siempre tiene una posición más independiente, podemos decir, y nunca le ha sentado muy bien tener que depender de los Estados Unidos en términos de seguridad y tener que observar estrategias geopolíticas norteamericanas. Francia siempre intentando ser más autónoma. Y con Macron, pues esto ha vuelto con mucha fuerza y él incluso ha dicho textualmente y explícitamente que lo ideal sería Europa depender menos de la OTAN y tener su propia estrategia de seguridad y de defensa y que Francia buscaría también ser más autónoma, solo que no contaba con que vendría la invasión de Ucrania y que, vamos, se crearía toda esta situación y que en realidad pues dependerían aún más de la alianza militar. Sí, la posición de Francia siempre ha sido así, incluso hasta con el presidente Mitterrand. Yo viví en París, yo estaba estudiando en París cuando estaba el presidente Mitterrand y te digo que la posición era, como dicen acá, un poco heavy en contra de la OTAN. Por supuesto, él era un hombre de izquierda en todo caso Ujú. y estaba el tema ideológico detrás de todo esto. Pero lo que pasa es que esto que ha sucedido te deja claro que si bien Europa es también una gran potencia similar a lo que podría ser Estados Unidos o China, pero es en ciertos sectores que es potencia, regulaciones, comercio internacional, ese tipo de cosas. Pero ya cuando hablamos de defensa es otra cosa. Europa, eh, el gran temor es que Europa no puede defenderse por sí sola. Claro, sí, hay apenas dos potencias nucleares en Europa, que son Francia y el Reino Unido, pero hay que reconocer que gracias a la OTAN, Luis, pues varios países de Europa tienen instalados en su territorio pues, armamento nuclear. Es el caso de Holanda, de Bélgica, incluso de Turquía, Italia, Alemania. Son países que no tienen por sí mismos poderío nuclear, pero gracias a la alianza militar pues Estados Unidos ha instalado en su territorio armas nucleares, lo que les asegura una defensa más eficaz. Se puede decir que hay un escudo de defensa nuclear en Europa que es proyectado por los Estados Unidos. Entonces, hay una dependencia, yo diría que es casi crónica, Luis, de Europa en relación a los Estados Unidos, por mucho que quieran tener un discurso de autonomía, de independencia, pero la práctica es otra cosa. En seguridad y en defensa, cuando pensamos en los grandes retos globales, y las armas nucleares siguen siendo un gran reto, pues el continente europeo, el viejo continente, está de alguna manera seguro y protegido gracias a la OTAN. Sí, definitivamente. Y te quiero hacer una pregunta, es decir, todo esto, como dijimos al principio, cerraba todo un esquema de seguridad, pero ¿por qué la prioridad estaba en Suecia y no en un... y entiendo el tema de Ucrania, ¿no? Porque le bajaron un poco el tono, ¿no? Es decir, eh, aceptar a Ucrania implicaba vincularse directamente a la guerra, ¿no? Ujú. Porque el artículo del convenio constitutivo Exacto. dice que el artículo 5 que un Ujú. ataque a algún país miembro es un ataque a toda la organización. Entonces, Exacto, podemos decir que es ¿cómo? el alma de la OTAN, de la alianza militar, es el artículo quinto, que es el principio de la seguridad y defensa colectiva. Y yo creo que el cálculo que ha hecho la OTAN es que Ucrania tiene que esperar un poquito más, sobre todo considerando el momento crítico que todavía vivimos. Es un momento bastante crítico y no creo que a la OTAN le interese estar tan directamente involucrada con la guerra porque, vamos, aceptar ahora a Ucrania significaría decir que cualquier ataque de Rusia en los próximos días o semanas contra Ucrania sería interpretado, tendría que ser interpretado como un ataque contra toda la alianza, lo que de alguna manera impondría a la alianza militar la obligación de responder colectivamente. Y nadie en la OTAN quiere entrar en guerra con Rusia en estos momentos, no les interesa para nada. Entonces, eh, podemos decir también, claro, que Suecia y Finlandia, como ya tenían una relación mucho más estrecha con la OTAN desde hace tiempo, aunque no pertenecieran todavía a la alianza militar, porque eran estados neutros, repito, pero ya tenían mucho de los deberes hechos, ¿sabes? Ya se habían acercado mucho a lo que son los principios, a las acciones, a los valores de la OTAN,
incluso en términos de entrenamiento militar, de prácticas estratégicas. Ya era todo muy parecido a lo que exige la OTAN para aceptar a un miembro. Y Ucrania no. Ucrania todavía tiene un largo trecho por delante para acercarse a lo que son las estrategias y los principios y los valores exigidos por la OTAN para aceptar a un país miembro. Entonces, por eso podrá tardar un rato todavía antes de que la acepten. Y claro, decidir pasar por encima de todo esto e incorporar a Ucrania sin llevar en consideración estos puntos, pues podría ser algo muy dramático en el futuro para la organización y la organización militar, porque se estaría abriendo un precedente problemático para otros países que en el futuro también quieran entrar en la OTAN. Exactamente, exactamente. Fíjate tú que también estuve revisando la gestión de uno que fue por ahí por el año 2020, el comandante del ejército de los ejércitos de Estados Unidos en Europa, el general Ben Hodge. Este general hizo una declaración que a mí me impactó y eso me llevó a revisar otras cosas. Y él declaró a la prensa: no existe una isla en el mundo con mayor importancia estratégica, refiriéndose a la isla Gotland. Uh-huh. Y me impresionó porque me puse a ver los mapas, me puse a ver eso, y realmente esa isla está a 300 kilómetros de Kaliningrado. 300 kilómetros para las velocidades que se están manejando hoy día no es nada. Sobre todo que Kaliningrado es en donde se encuentra la flota rusa del Báltico y en donde se guardan armas nucleares. Uh-huh. Eso es trascendental, es una jugada maestra en todo caso. Sí, sí, claro que sí. Cuando pensamos en el mapa de Europa, vemos ahí un territorio ruso que mucha gente lo olvida, ¿verdad? Que es justamente Kaliningrado, la importancia que tiene estratégica ahí, al lado de Polonia, de los países bálticos, todo aquello es Rusia. Incluso en el Mundial de Rusia del 2018 hubo partidos de fútbol ahí, en Kaliningrado, justo en el medio de Europa, lo que es hoy la Unión Europea, y los territorios europeos de la OTAN. Entonces hay que reconocer que eso es un reto importante, claro. Rusia tiene ahí posiciones estratégicas, tiene, como has dicho muy bien, Luis, armamento nuclear, y está en la frontera de varios países importantes, incluso muy cerca de la Europa Occidental, de lo que es el corazón de la Europa Occidental. Entonces, por supuesto que es algo que el comando militar de los Estados Unidos en la OTAN y en Europa sobre todo. Por ejemplo, tenemos que recordar que la más grande base militar de Estados Unidos en Europa está en Alemania, justamente porque es una base de la OTAN. Entonces siempre están muy atentos a cualquier movimiento ruso, y Kaliningrado, hay que mirar el mapa. Tú has hablado de mapas ya hoy. No es imposible entender un poquito de geopolítica, Luis, y de política internacional sin mirar los mapas. Claro. Entonces, aquellos que nos escuchan hoy, pues que miren el mapa de Europa y que busquen Kaliningrado para que vean que está ahí, justamente en el medio de lo que es el corazón de Europa. Sí, sí. Sobre todo porque por ese mar pasan 1.500 buques diarios. Pero no son Sí. buques que son o barcos militares, no. También Uh-huh. pasa gran parte del comercio de esa zona. Pero eso Claro. es diariamente, y lo cual pues cobra mayor importancia, pues. Sí, sí. Sí, el mar Báltico es súper estratégico. Claro que ahora por la guerra se está hablando mucho del Mar Negro, ¿no? Que es otra posición importante, histórica también para Rusia, para acercarse al Mediterráneo y todo más. Pero el Mar Báltico es, vamos, algo absolutamente importante, y por eso ya se temía mucho durante la Guerra Fría, Luis, el control que la Unión Soviética pasó a ejercer sobre las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia. Entonces el hecho de que la cumbre de la semana pasada haya sido en estos territorios, pues claro que proyecta una importancia geopolítica aún más grande sobre aquel mar vamos, la cantidad de buques y de embarcaciones que circulan a diario por allí, la importancia económica, estratégica, geopolítica, las discusiones que se hacían en los años 60-70, exactamente los perjuicios que habría para los intereses económicos mundiales por la inclusión de las repúblicas bálticas en la Unión Soviética, el control absoluto que Moscú tenía sobre Lituania, Letonia, Estonia,
las repúblicas bálticas, que tienen una importancia absolutamente estratégica. Sí. La otra pregunta, aquí hay un oyente que te pregunta, ¿qué fue lo que hizo torcer el brazo a Tayyip Recep Erdogan para que aceptara definitivamente esto? Bueno, en realidad Turquía quería garantías suficientes de que Suecia pues no reconocería más a refugiados kurdos con la facilidad con lo que había hecho en años recientes. La gran preocupación de seguridad en Turquía hace ya bastante tiempo, como lo sabemos, Luis, es en relación al PKK, que es el Partido de los Sí, Trabajadores del Kurdistán, de los kurdos ahí en Turquía, que son considerados un grupo terrorista por Turquía, por la Unión Europea, por la OTAN, y muchos miembros de este partido, que son considerados terroristas, repito, por Ankara, pues habían huido hacia el norte de Europa, hacia Suecia, por ejemplo, y habían recibido un tratamiento muy positivo por el gobierno sueco, incluso con derechos legales de refugio, de asilo, etcétera. Y esto le sentó muy mal al gobierno turco de Erdogan, y era el principal factor por el que no quería aceptar a Suecia para entrar en la OTAN. Y después que entraron en acuerdo el gobierno turco y el gobierno sueco de que de aquí por adelante sería diferente, sería distinto, y que no se daría más ese tratamiento tan positivo a antiguos miembros del PKK, pues esto tranquilizó a Turquía, que acabó removiendo su veto, podemos decir, a la entrada de Suecia. Este es el principal punto. Y algo parecido había pasado ya con Finlandia el año pasado. Es decir, Turquía tiene un poder de negociación muy importante. Tenemos que reconocer siempre que es el segundo mayor ejército de la OTAN. sí, sí. Un Eh, millón de y hombres tiene. Exactamente, entonces tiene siempre un peso muy, muy grande, y es el único miembro de la OTAN hoy día que tiene un diálogo franco y abierto con el gobierno de Moscú, con el gobierno Putin. Entonces, eso, claro, es algo importante para la alianza militar. Sí, sí. Aunque en la última semana pareciera que esa es una relación que se, Deteriorado un poquito, sí. sí, 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 sí. Esa es una Y- relación que va, pero tiene que ver también con todo esto que estamos hablando Sí, con sí, esta sí, cumbre, ¿no? Porque ya el escenario realmente cambió. Paulo, si nos permite, vamos a la pausa comercial por supuesto. y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Paulo Velázquez acerca de la cumbre de la OTAN recientemente realizada en Vilnius. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paulo Velasco acerca de la cumbre de la OTAN realizada recientemente en Vilnius, Lituania. Eh, aquí tengo dos preguntas. La primera es de un oyente, el embajador Héctor Quintero, que incluso estuvo acreditado en Washington. Conoce estos temas bastante bien. Él dice: profesor, ¿usted cree que Rusia pueda cumplir las amenazas proferidas al finalizar la reunión de la OTAN? Eh, bueno, Rusia ya lleva bastante tiempo haciendo un montón de amenazas de todo tipo, ¿verdad? Y algunas de ellas son bastante dramáticas, como por ejemplo la idea de utilizar armas nucleares tácticas como forma de defensa, y tenemos como gran novedad la transferencia ya en parte de algunas armas nucleares tácticas al territorio de Belarus, de Bielorrusia, lo que es algo que cambia un poco la geopolítica de la guerra. Claro, ya se sabía desde siempre que Bielorrusia, en el gobierno de Lukashenko, es un aliado importante de Moscú, pero ahora con la posibilidad de que en ese territorio tengamos armas nucleares tácticas que pueden ser utilizadas por Rusia en algún momento. Entonces, es algo que le pone, vamos, de alguna manera un desafío, un reto aún más grande a la situación del conflicto, pero hay que ver efectivamente hasta qué punto Moscú está dispuesto a ir, porque este tipo de armamento, como se sabe, no es admitido de ninguna manera en los conflictos internacionales
y podría provocar una reacción más dura del Occidente. Por otro lado, Luis y embajador, hay que recordar también que Estados Unidos ya han reaccionado a eso, incluso enviando munición clúster, bombas de fragmentación, al territorio de Ucrania. Este fue otro punto de la cumbre, Luis, incluso que provocó problemas y varios países europeos de la OTAN, que son miembros de la Convención de Oslo, que prohíbe las bombas de fragmentación, las bombas clúster, las cluster bombs, pues, estuvieron en desacuerdo con los Estados Unidos, criticando la medida y el envío. Ya están en Ucrania incluso estas armas, estas bombas, y el gobierno ucraniano ha dicho que está dispuesto a utilizarlas ya a partir de ahora. Es decir, de los dos lados han movido sus piezas en el tablero de ajedrez de la geopolítica de la guerra, con movimientos que son peligrosos, podemos decir, o temerarios, y que pueden tener efectos dramáticos. Pero vamos, yo hasta este punto, para responder más directamente al embajador, no creo que Putin esté dispuesto a llevar a cabo muchas de las amenazas que está haciendo en los últimos meses. Yo creo que es una forma de bluff para ver hasta dónde el Occidente reacciona. Vimos ayer, por ejemplo, que ha decidido no renovar el acuerdo de los granos. Esto es algo que tiene mucho impacto también, pero también yo creo que en algún momento lo podrá renovar, está esperando algún tipo de ventaja del otro lado. Pese a todo, la geopolítica mundial es algo que Rusia conoce muy bien, aunque haya cometido algunos errores, y sabe moverse en este tipo de tablero, sobre todo con el apoyo que aún tiene de China. Claro, claro. Y sobre eso último que mencionaste, ese país, China, yo que te quería hacer unas preguntas. La primera tiene que ver con el vínculo China-Rusia, ¿no? Porque esta reunión también cambia un poco eso, es decir, ya Rusia, en primer lugar, depende enormemente de China, con lo cual, según algunos intelectuales, algunos periodistas, incluso algunos analistas políticos, ya a estas alturas los consideran, yo tengo algunas observaciones sobre eso, porque si se tratara de otro presidente, pero se trata de Putin en todo caso, y se trata de Rusia, y Rusia es cultura eslava, y lo cual es muy complicado. Yo conozco muy bien la cultura eslava, Ujú, sé lo que ujú. es eso. Y muchos lo consideran como ya como un vasallo de China. Ahora esto va a modificar, todo esto que sucedió en Vilnius va a modificar esa relación y va a ser una relación mucho más para China, tendrá que ser mucho más global, pensando en otras variables y no pensando en un país que le sirva como de frente para cosas, utilizándole como nosotros en Venezuela le llamamos a los, cuando los niñitos están están fastidiando mucho, se están portando muy mal. Decía, te voy a llamar al cucú, te vamos a llamar al oso, al perro para que te coma, qué sé yo, para que se llama. Utilizándolo como ese tipo de figura. Eh, yo- China, Luis, me parece que es un país que eh, siempre actúa de manera muy, pero muy pragmática en términos diplomáticos y en términos geopolíticos. Lo que significa decir que China no va a arriesgarse demasiado para apoyar a Rusia hasta las últimas consecuencias. Hay una relación y un interés compartido en términos energéticos, en términos económicos. A China le interesa mucho comprar gas, por ejemplo, de Rusia, y hubo un acuerdo muy importante que los dos firmaron en el 2014, justo después de que Moscú tomara a Crimea. Entonces, hay intereses que son compartidos. Los dos estados también comparten algunos principios en términos internacionales, algunos valores, etcétera. Pero China es muy pragmática, no va a arriesgar sus negocios en todo el mundo, en Europa, en todas las regiones del mundo, para estar al lado de Rusia en acciones inconsecuentes o excesivamente temerarias por parte de Moscú. El recado chino siempre ha sido que Rusia puede contar con China, que hay una alianza sin límites entre los dos, pero sí que hay límites, Luis. China, como te digo, es muy, pero muy pragmática. Lo que significa, por ejemplo, que China no estará dispuesta a entrar en la guerra al lado de Moscú, jamás, y que se limite mucho más a un apoyo económico, a ayudar a Rusia a no sufrir tanto los efectos de las sanciones internacionales y demás.
pero la OTAN tiene una visión también eh, muy crítica en relación a China y si recordamos, por ejemplo, el nuevo concepto estratégico de la OTAN del año pasado, que fue lanzado en 2022, y la OTAN lanza prácticamente uno cada 10 años, pues en el del año pasado no solamente ponían a Rusia como el gran enemigo que tiene que ser observado, pero ya hacían menciones muy directas a China como siendo un reto muy grande para los valores occidentales, para el mundo occidental, la cuestión del ciberespacio, el ciberterrorismo. Entonces, China fue mencionada muy directamente en varios puntos del nuevo concepto estratégico de la OTAN. Es decir, la OTAN está muy atenta a los movimientos chinos también. Y por eso mismo, pues China sabe que tiene que actuar de manera muy cuidadosa y siendo cada vez más pragmática en esta relación que tiene con Moscú y en la búsqueda, porque los dos buscan, es verdad, en la búsqueda por un mundo más post-occidental. El precio que China está dispuesta a pagar en la búsqueda por este mundo más post-occidental, pues no es tan alto tampoco, porque no quiere, repito, Luis, arriesgar los negocios importantísimos que tiene en los países occidentales. Claro, eso es cierto, claro, claro, claro. Pero aún así, fíjate tú que estaba revisando algunos papers ayer y hubo un profesor universitario que hablaba, por supuesto, un profesor universitario de acá de Estados Unidos, que él sentía que ese fue un artículo que lo publicó Foreign Affairs, el último Foreign Affairs. Él sentía que la seguridad europea era muy importante, pero que tenía demasiadas amenazas alrededor. Y una de esas amenazas se estaba convirtiendo en ese enfrentamiento que se estaba produciendo entre China y Estados Unidos. Y él, explicando ese razonamiento, decía, bueno, en un momento de conflicto, sea cual sea, es muy probable que Estados Unidos enfoque sus recursos, cualquiera que sea, en ese conflicto. Y muy probablemente deje a Europa, yo no coincido mucho que se defienda solo a su alrededor, lo cual tampoco es bueno para Estados Unidos porque es como estar llamando hacia una cohabitación, colaborar donde sea posible, competir donde sea necesario y confrontar donde se requiera. Hace ya bastante tiempo, en realidad, que Estados Unidos mira con mucho más atención a lo que es el Pacífico. Ya desde el gobierno Obama, cuando vimos ahí el proyecto del pivot para el Pacífico, la cantidad de poderío militar norteamericano ha crecido muchísimo en los últimos 15 años en la región ahí del entorno de Asia, el mar del sur de China, el mar del este de China, las posiciones militares norteamericanas en Filipinas, en Corea del Sur, en Japón, pues siguen ahí y todos muy atentos, claro, a los movimientos chinos. Lo que yo no veo, por lo menos no todavía, y no coincido tanto con este análisis, Luis, es en el sentido de que para proyectarse más en el Pacífico hay que dejar de lado a Europa o dejar que Europa se defienda sola. Yo creo que la propia guerra en Ucrania ahora demuestra que los Estados Unidos siguen muy atentos a lo que sucede en la geopolítica europea, aunque claro, estén muy preocupados con lo que es la evolución de China como potencia global, como potencia militar global. Pero China todavía no proyecta militarmente mucho su capacidad para otras regiones del mundo. Tenemos una base militar china ahí en Djibouti, en África, pero no tenemos otras posiciones militares chinas claras en el mundo. Si China empieza así a abrir bases militares, por ejemplo, en otras partes de África, de Latinoamérica, etcétera, pues esto sí que podría provocar una reacción más contundente de los Estados Unidos. Están muy atentos a China, pero en su región, en lo que es el Pacífico, en lo que es el entorno chino, Taiwán, Corea del Sur, Japón, por supuesto, muy atentos a las acciones chinas en Pakistán, porque es un reto para India, por supuesto. Entonces, claro, todos estos proyectos que son mucho de infraestructura, de proyección política y de alguna manera militar también, en el Mar del Sur de China, por ejemplo, pues esto claro que hace con que los Estados Unidos estén siguiendo muy de cerca todos los movimientos chinos, pero no entiendo que ya se haya completado un cambio de ciclo
o un fin de ciclo que signifique dejar de lado a Europa y dejar que Europa se defienda sola. Por todo lo que hemos comentado aquí, incluso Luis, desde el principio de nuestra charla hoy. Estados Unidos siguen muy atentos a lo que sucede en Europa, siguen muy atentos a lo que es el peso de Rusia para Europa, y las acciones posibles de Rusia en lo que es la geopolítica europea, aunque Rusia también se proyecta, claro, para el otro lado, por supuesto, que es el lado de Asia y de Asia-Pacífico, ¿no? No entiendo que sean opciones excluyentes. Yo creo que Estados Unidos y su geopolítica y su estrategia de seguridad y defensa, claro, están muy volcados ahora para el Pacífico y para China, pero no han dejado de lado y no dejarán de lado, por lo menos no en los próximos años, a lo que es la realidad europea. Aun cuando se pudiera producir, antes de finalizar esta década, la invasión de China a Taiwán. Taiwán es la cuestión más crítica en las relaciones Washington-Beijing, Luis. Hay otros problemas en varios términos, cuestiones económicas, comerciales, la guerra comercial que se profundizó, no empezó, pero se profundizó con Trump y todo más. Taiwán claramente es el punto más crítico de todos los puntos que hay que crean diferencias y antagonismos entre China y Estados Unidos. Pero es que en realidad yo no sé si China estaría dispuesta a dar ese paso, estaría dispuesta a cruzar esa línea roja, porque ahí claramente hay una línea roja, y que podría provocar perjuicios enormes para el país en muchos frentes, incluso en términos económicos y comerciales. Yo creo que China demuestra fuerza siempre que es necesario. Afirma todo el tiempo que Taiwán es una provincia china, no está dispuesto a dejar de lado esta idea de que existe solamente una China, es un único país, y que Taiwán es parte de ese país y de la soberanía china. Eh, entonces yo no sé hasta qué punto el gobierno de Xi Jinping estaría dispuesto a ir, por ejemplo, para invadir Taiwán y usar la fuerza para imponer su soberanía en Taiwán, ¿sabes? Si sucediera, claro, ahí sí eso sería un cambio geopolítico importante en términos globales incluso. Pero yo creo que el pragmatismo chino, que también ya lo hemos comentado hoy, pues hace que China se mantenga muy atenta a lo que sucede en Taiwán, pero sin estar dispuesta, por lo menos no por ahora, a, a cruzar esa línea roja. Claro. Ahí estoy de acuerdo contigo. Fíjate, yo me puse a revisar las cifras en cuanto al intercambio comercial que tiene China con Occidente y particularmente con Estados Unidos. Y las cifras son dramáticas, Claro, por llamarlos de alguna manera. sí, sí, Un poco más del 30% de los insumos industriales exacto. que necesita Estados Unidos provienen precisamente de ahí. Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos están produciendo en China. En los últimos meses con el conflicto con Rusia y Ucrania se han trasladado algunas secciones de las grandes empresas hacia otros países como Filipinas, India, Indonesia, pero el grueso sigue ahí todavía. Y lo mismo sucede con China, ¿no? Las grandes empresas chinas están ubicadas acá, en este lado del mundo. Y la dependencia incluso de manufactura y de insumos también es muy grande de parte de China y Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay algo que tú no puedes cortar y que afecta profundamente pues el desenvolvimiento de los países. Yo creo que China, no creo que Xi Jinping vaya a ser tan loco, hasta ahora no lo ha demostrado, Sí, sí. en cortar eso. Exactamente, el desarrollo económico chino es dependiente muy claramente, Luis, de las relaciones con el Occidente, con Estados Unidos sobre todo, y por encima de los demás, pero de Europa también. Es un mercado muy importante para China. China ya es el más grande actor comercial del mundo hace mucho tiempo, ¿no? Y tiene en estos países pues un mercado muy importante y también compra mucho de ellos, ¿no? Entonces no es interesante para China interrumpir todo esto con una acción poco pensada, como sería invadir Taiwán, por ejemplo, ¿sabes? No me lo imagino, por lo menos no a corto o medio plazo, Luis. Claro.
claro. Sí, a mí siempre me ha dado la impresión que ese discurso de la invasión y de la recuperación de la provincia es un discurso para el consumo de cierto sector de la población china, Ujú. que no Sí, va sí. más allá porque es impracticable en términos pragmáticos, no se puede llevar a cabo por el impacto que tendría. De hecho, por ejemplo, ha sucedido que, por ejemplo, empresas como Apple, que han sacado parte de su producción que la hacían en China, que la han sacado hacia Indonesia, hacia Filipinas, India, la Hewlett Packard también ha hecho otro tanto, y ha dejado a una cantidad enorme de desempleados jóvenes en China, y les ha afectado la economía con el movimiento Sí, de sí. esas dos empresas. Claro, exactamente. Y ya muchas de las decisiones tomadas desde el gobierno Trump pues han afectado a la economía china también, en la parte de semiconductores, de Sí, chips, sí, todo esto, sí, ¿no? sí. Taiwán tiene una importancia enorme en el mundo en este tipo de producción, ¿no? Entonces, hay una competencia muy directa, y las medidas que los Estados Unidos han adaptado contra China en estos sectores, pues han afectado muchísimo la producción en China, la economía china. Y ya hemos tenido ayer la noticia de que el crecimiento de la economía en China ha estado muy por debajo en este último trimestre de lo que se suponía, ¿no? Entonces, podremos tener un año difícil para la economía china, que es reflejo de todo esto que estamos comentando. Entonces, no creo que Xi Jinping esté dispuesto a arriesgar el desarrollo del país por una acción geopolítica, vamos, mal pensada, digamos así. Sí, no, no, efectivamente, sí, esa es la misma impresión que tengo. La otra cosa o sea, combinas a la conversación que estamos teniendo, eh, me encontré con información que tienen que ver hasta con el simbolismo de lo que implicaba hacer una reunión de este nivel y de este tipo de una organización tan importante en el mundo como es la OTAN, que es el realizarla precisamente en Lituania. Y sobre todo que Vilnius eh, está situada a 90 kilómetros de Bielorrusia. Importante eso, no es cualquier cosa. Y a 150 kilómetros de Kaliningrado. Sí. Entonces, con estos, imagínate, es importante. Y la otra cosa, como tú dijiste, lo mencionaste al principio, hay tres países fundamentales que aspiran a entrar en la OTAN: Bosnia, Georgia y por supuesto Ucrania, ¿no? Que creo que se va a llevar un poco más de tiempo que los demás, pero eh, pregunto, en el caso de algunos de estos países, sobre todo de los dos primeros, Bosnia y Georgia, que son países, por ejemplo, en el caso de Bosnia, los serbobosnios eh, son prorrusos. Ujú. Y eso crea problemas, porque al final tú no vas a aceptar a que representantes de tu enemigo vayan a estar sentados en tu mesa discutiendo algunos problemas. Y en el caso de Georgia hay una circunstancia que es temporal, que es el actual gobierno no, este, no, no ve muy bien Occidente, sino más bien ve a... Sí, sí, claro, son dos países que tienen importancia geopolítica también para la OTAN. Incluso si miramos un poquito hacia el pasado, Luis, y recordamos la invasión de Georgia por tropas rusas en 2008, pues fue en parte una respuesta contra el intento ya por aquel entonces de Georgia de acercarse a la OTAN y la posibilidad de que la OTAN ya aceptara la entrada de Georgia. Entonces es algo que ya se discute hace mucho tiempo, no es algo nuevo, no es algo novedoso y puede crear problemas para los dos lados. A Rusia no le sentaría nada bien, efectivamente, que un país estratégicamente tan importante como es Georgia, con su frontera ahí, tenemos Osetia del Norte en Rusia, Osetia del Sur en Georgia, que fue reconocida como independiente, recuérdense todos, Sí, en sí. 2008 por Rusia, juntamente con Abjasia. Es decir, es un territorio que ya mantiene algunas tensiones hace tiempo con Moscú, aunque vamos, en este momento tenga
un gobierno con posiciones un poquito distintas. Y sobre Bosnia, pues la antigua Yugoslavia tiene muchos territorios, algunos de los cuales ya han ingresado en la OTAN. Muy recientemente la entrada de Montenegro, por ejemplo, llamó mucho la atención, fue admitido en la OTAN, un poquito antes Croacia. Entonces no es algo raro, no es algo incomún, podemos decir, pero claro, si pensamos en la posición de los serbios que están dentro de Bosnia, que tienen influencia todavía en la política del país, los serbios tienen una relación histórica, cultural, étnica con Rusia muy fuerte, pues eso también le puede crear problemas, claro, a la OTAN teniendo eventualmente dentro un miembro donde parte de la población tiene relaciones culturales, históricas muy estrechas con Rusia. Y recordémonos también que hubo durante la acción de la OTAN en el Kosovo, los Sí, años 90, a finales de los 90, pues una reacción muy dura de Rusia porque tenía una alianza muy importante con los serbios, que eran justamente el target, ¿no? de las acciones de la OTAN en aquel momento, sí, ¿no? sí, 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 Entonces hay que siempre recordar la historia, Luis, para sí. entender eventualmente problemas que puedan suceder después de la entrada de algún nuevo país en la Sí, OTAN. Mirar para atrás es siempre una gran enseñanza para el futuro. sí, definitivamente yo coincido contigo. Sobre todo en el caso de Serbia, yo estaba en esa zona cuando, cuando se iniciaron los bombardeos precisamente para tratar de derribar a Milosevic, Milosevic, exactamente, exacto. ¿no? Las Sí, fuerzas de la OTAN, pero con un equipo que se llama IFOR, sí. que fueron los que hicieron eso y me tocó pasar también por Kosovo para rescatar a unos venezolanos que estaban ahí varados y que querían salir a Macedonia, hacia los campos de refugiados que tenía las Naciones Unidas ahí. Y entonces tú veías claramente eso. Ahora, una última pregunta, porque tú sabes que el tiempo Ah, se va. Y en 2 minutos creo, ¿tú crees que esto que está pasando, este reacomodamiento, era lo que faltaba para poner en marcha la modificación del orden mundial? Por hacer sí, un Luis, yo planteamiento. creo que sí. Yo creo que sí. Hace ya mucho tiempo que estamos caminando en esa dirección. Pero yo creo que la invasión de Ucrania por Rusia el año pasado pues lo acelera todo. Yo creo que hay una aceleración del proceso, de una transición sistémica que me parece ya a esta altura inevitable. El mundo, vamos, seguramente que vamos a reconocer en un futuro muy cercano será muy distinto a aquel que se creó cuando terminó la Guerra Fría, hace poco más de 30 años. Ahí será seguramente un mundo más posoccidental, me arriesgaría a decir yo, Luis, exactamente por el crecimiento del impacto del peso de una China, de una India, la importancia estratégica que todavía tiene Rusia, lo está demostrando. Entonces, para los países occidentales es el momento ideal de intentar reforzar las alianzas como la OTAN lo intenta hacer, porque tendremos en las próximas décadas un mundo muy distinto a aquel que se dibujó con el fin de la Guerra Fría. Y no necesariamente eso, claro, nos creará problemas, pero tendremos que estar muy atentos para ver cómo se mueven las fuerzas globales, las grandes potencias, y es importante, claro, actuar de manera a proteger los derechos, los valores, los principios que siempre hemos consagrado en el mundo occidental. Sí, sí, efectivamente, yo coincido, aun cuando soy de los que piensa que no va a haber nunca eso que se ha llamado el nuevo orden mundial hasta que esas instituciones que se crearon inmediatamente después de la posguerra no respondan a la realidad, no sufran algún, como dicen los italianos, ayornamiento Ujú. de la realidad y que efectivamente el Consejo de Seguridad termine siendo mucho más democrático, en donde se Exacto. puedan tomar decisiones, en fin, todas esas cosas. Pero bueno, ha sido un placer de nuevo, Paulo, de tenerte en el programa. Me encanta conversar contigo con una gran libertad y muchas gracias por el tiempo que me has dado. Luis, lo mismo digo, me encanta también hablar contigo e intentar entender un poquito, interpretar un poco estas cuestiones internacionales que son tan importantes para la vida de todos nosotros.
no solamente para las grandes potencias, pero todos los ciudadanos somos de alguna manera afectados por lo que sucede en el mundo. Entonces, siempre un gusto hablar con ustedes y vamos, cuenten conmigo para una próxima vez. Así es. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Un abrazo.